Capítulo 101. Elena estaba segura de que Rubén habría logrado resultados en la primera expedición. Naturalmente, esperaba que hubiera recibido recompensas y un título acorde, pero Conde era demasiado diferente de lo que Elena había anticipado. Hijo, ¿qué es eso de Conde? A diferencia de la voz de Elena, llena de desconcierto, Rubén respondió en un tono de que no era la gran cosa. Parece que a su majestad el rey le gustaron los resultados de la expedición y me otorgó el título de conde. Originalmente, debería haber invitado a madre a la ceremonia, pero no pude hacerlo por falta de tiempo. Lo siento. ¿Qué diablos hiciste para que su majestad te diera el título de conde? Será mejor que entremos y hablemos. Es una historia muy larga. Ante las palabras de Rubén, la F dijo. Entonces, me retiraré por ahora. De hecho, había venido hasta aquí solo para decir esto. Ya que no podía simplemente irse sin decírselo a Rubén, que ahora era un conde. Señor, me gustaría pedirle un favor. Diga, por favor. Planeo llamar a toda la gente del pueblo esta noche para una fiesta, ¿podría encargarse de los preparativos? Me gustaría preparar la mejor comida disponible en el pueblo. Había regresado triunfalmente, así que planeaba agasajar a la gente del pueblo. También serviría para anunciar la noticia de que se había convertido en conde. Entendido. Lo prepararé de inmediato. Despidió a la F y entró en la casa con Elena. Se siente acogedor de alguna manera. Recordó el primer día desconcertante cuando abrió los ojos aquí por primera vez. Pensar en ese entonces me trae nostalgia. No era una casa a punto de derrumbarse, pero no había sido mantenida en mucho tiempo y no estaba en buenas condiciones. En comparación, ahora estaba bien ordenada y los adornos que Rubén le había regalado también estaban colocados a la vista. Mientras Rubén rememoraba viejos sentimientos, Elena lo apremió. Vamos, siéntate y habla. Para Elena, la preocupación superaba la alegría de que Rubén se hubiera convertido en conde. Aunque era de una familia noble menor, ella también era hija de una familia aristocrática. Sabía, al menos vagamente, cómo funcionaba la sociedad aristocrática. Le preocupaba que pudiera haber habido algún tipo de acuerdo político, viendo que a Rubén se le había dado repentinamente un alto cargo como el de conde. A cambio de confiarle un trabajo que requería arriesgar la vida. Tuve suerte. Nos establecimos por primera vez cerca de un río al oeste de Santo Domingo, y resultó que los nativos conocían la ubicación de las minas de oro y plata. Era cierto que había tenido mucha suerte. Sabía que había numerosas minas de oro y plata, así como muchos otros recursos minerales en la cordillera central, pero encontrar la ubicación exacta no era tarea fácil. Aunque hayas tenido suerte, es realmente increíble encontrar minas de oro y plata tan poco después de comenzar la expedición. Pero no creo que su majestad te hubiera dado el título de conde solo por eso. Encontrar minas de oro y plata era un gran logro, pero no era una hazaña lo suficientemente grande como para recibir el título de conde. A partir de aquí, es bastante complicado. Verá. Primero, contó el proceso de ayudar al virrey del Perú, Francisco, a reprimir a los rebeldes. Naturalmente, Elena pasó de la sorpresa al horror. Reprimir a los rebeldes. Era una reacción natural, ya que Rubén, que se había ido de expedición, había participado en una guerra. Ni yo ni mis soldados resultamos heridos. La guerra también terminó rápidamente porque nos encargamos rápidamente del líder, el gobernador. Aún así, ¿una guerra? Rubén también entendía la preocupación de Elena. Pero no era que a Rubén le gustara la guerra. Viviendo en esta era, la guerra era un destino inevitable. Por eso, Rubén le habló de la mentalidad que tenía cuando trazó sus planes por primera vez. Es natural que madre se preocupe, pero en el futuro, tendremos que experimentar guerras peores que esta. ¿Realmente tienes que ir a la guerra? Elena era de Andalucía, el corazón de la reconquista. Para cuando ella nació y vivió allí, España ya había recuperado su territorio, pero la resistencia menor de las fuerzas islámicas continuaba. Por eso, sabía mejor que nadie lo que significaba perder gente y ver arder propiedades en la guerra. Después de todo, acababa de perder a su padre en la guerra. La guerra es inevitable. Si no actúo proactivamente, terminaremos luchando en una situación desventajosa. Al menos, la situación en la que podría ser reclutado y arrastrado como un simple soldado había desaparecido. Pero no podía evitar la guerra en sí.
Además, tenía que moverse aún más activamente para proteger a las personas que creían en él y lo seguían. ¿No podemos simplemente ir todos al Nuevo Mundo y vivir felices? Escuché que es mucho más seguro que aquí. Aunque ocasionalmente había corsarios en el Caribe, era un mar pacífico en comparación con el Mediterráneo. Por supuesto, en solo 10 años, comenzaría a transformarse en un bastión de piratas. Esta guerra era para evitar que eso sucediera. Así es por ahora. Pero si ignoramos los problemas del continente y el Mediterráneo, las réplicas eventualmente llegarán al Nuevo Mundo. La paz no es algo que alguien te regala. Tienes que ganártela tú mismo. Era algo obvio, pero que la gente a menudo pasaba por alto. Ya veo. No tiene sentido mendigar la paz a los enemigos que vienen con armas y espadas. Como Elena había visto esta situación en la vida real, entendió las palabras de Rubén de inmediato. Por cierto, ¿cómo murió el abuelo? ¿Se hizo el funeral? Ante la pregunta de Rubén, Elena respondió con los ojos enrojecidos. ¿Sabes que las fuerzas mudéjar, musulmanes convertidos, se han unido y han iniciado una rebelión en la región de Andalucía? No puede ser. Dicen que murió durante una batalla contra ellos. Como ganaste mucho dinero, intenté traerlo a Vigo, pero se negó rotundamente. Debería haber insistido más en ese entonces. Elena no pudo continuar y derramó lágrimas. Fu, no tenía ningún resentimiento particular contra los mudéjares. Estrictamente hablando, los mudéjares eran más bien víctimas del dominio español. En 1492, cuando Granada cayó, se firmó el Tratado de la Alhambra, que permitía a los musulmanes un cierto grado de libertad religiosa y cultural. Desde la perspectiva española, también necesitaban a los mudéjares que trabajaban en la agricultura, el comercio y la industria. Sin embargo, con el tiempo, a diferencia del tratado, su religión y cultura fueron reprimidas, y en ese proceso, los mudéjares explotaron e iniciaron una rebelión. ¿Y el funeral? Si murió en el campo de batalla, encontrar el cuerpo no sería una tarea fácil. La distancia a Andalucía también era enorme. Contraté mercenarios y apenas pudimos recuperar el cuerpo para celebrar el funeral. Costó más dinero de lo que pensaba. Hizo bien. Por cierto, ¿fueron subyugados los rebeldes que dañaron al abuelo? No tenía resentimientos contra los mudéjares, pero ahora que estaba involucrado, planeaba cobrar el precio de la sangre. Afortunadamente, dicen que fueron completamente subyugados. En la historia original, la rebelión mudéjar fue completamente reprimida en febrero de 1571. Parecía que no cambiaría mucho en la historia en la que vivía Rubén. Después de la respuesta de Elena, ambos guardaron silencio por un tiempo. Entonces, Elena se animó y dijo. Has vuelto después de mucho tiempo, no está bien que mamá esté tan deprimida. Dejando eso de lado, ¿qué pasó después de eso? Se notaba que se estaba forzando a animarse, pero Rubén fingió no darse cuenta y continuó hablando. Me reuní con el virrey de México, Su Alteza Martín. La historia de la expedición de Rubén continuó hasta que llegó el informe de la EF de que los preparativos para la fiesta estaban listos. Le hubiera gustado quedarse en casa un mes, pero tenía una larga lista de cosas que resolver, así que Rubén se subió al carruaje al día siguiente. Madre, ya me voy. Descansa unos días más antes de irte. Lo siento. Hay muchas cosas urgentes. Esta vez no es algo peligroso, ¿verdad? Elena estaba ansiosa porque había escuchado historias de guerra y piratas mientras escuchaba sobre la expedición. Estará bien por un tiempo. Está bien. No te exijas demasiado. Si alguna vez piensas que el enemigo es fuerte, no luches, huye. Y planifica para el futuro. Eso es lo sabio. Por supuesto. Lo tendré muy presente. Y, si a madre le parece bien, me gustaría que fuéramos juntos al Nuevo Mundo esta vez. ¿Vendrás conmigo? Ahora que no solo era gobernador, sino también conde, no había razón para no llevar a su madre. Sí, entiendo. Tendré que empezar a organizar mis cosas con calma. Pero, ¿podré seguir tocando el órgano allí? Por supuesto. Estamos construyendo una catedral a gran escala ahora mismo. Haré que le construyan el mejor órgano del mundo. Como el objetivo era construir una gran catedral, también estaba previsto incluir un órgano. Gracias. Entonces, ¿cuándo volverás esta vez?
Tengo que ir a Barcelona, luego a Venecia y a otros lugares, así que creo que tardaré al menos 4 o 5 meses. Le tomaría bastante tiempo porque tenía que ver a Don Juan y Santa Cruz estacionados en Barcelona, y contratar mercenarios en Venecia. Además, tenía que recoger dinero de las familias Medici y Fouger, por lo que estaría de viaje por un tiempo. Entendido. Tendré todo listo para entonces. Viaja con cuidado. Lo haré. Madre, cuídese y manténgase saludable también. Y así, después de su breve encuentro, Rubén se dirigió a la ciudad portuaria. Mientras Rubén se dirigía a la ciudad portuaria de Vigo, una carta de un espía inglés enviada desde Madrid llegó a la embajada británica en Francia. Embajador Walsingham. Ha llegado una carta. Francis Walsingham, líder de la red de espionaje inglesa, se desempeñaba como embajador británico en Francia. No parece un informe regular. ¿De dónde es esta carta? Es una carta urgente enviada por el número 31. ¿Urgente? El número 31 debería estar en Madrid. ¿Hizo el León alguna jugada? León era el nombre en clave para Felipe II. El nivel de cifrado es alto, así que no pude entenderlo completamente. Parece que usted tendrá que descifrarlo, embajador. Walsingham era una persona que utilizaba activamente códigos en las actividades de espionaje. Los espías cuyo número terminaba en 1 habían dominado incluso los códigos de más alto nivel. Ya veo. Walsingham descifró el código, leyó la carta y dijo: Rubén, ¿era ese el alquimista que el Parlamento quería secuestrar? Sí. Como partió en una expedición al Nuevo Mundo con su propio capital, enviamos una flota de corsarios para secuestrarlo, pero perdimos contacto con ellos. ¿Será posible que realmente haya derrotado a los corsarios con un solo barco de expedición? Dentro de Inglaterra, no esperaban que los corsarios hubieran sido derrotados. Después de todo, el oponente era un solo barco de expedición. Habían concluido que el almirante corsario había huido, pero al ver la carta, no parecía ser el caso. No importa cuán brillante sea como alquimista, es imposible derrotar a 3 barcos corsarios con un barco de expedición. Este era el sentido común de la época. Sin embargo, Walsingham no era de los que se dejaban cegar por el sentido común e ignoraban la realidad. ¿Y es posible que un simple plebeyo realice una expedición con su propio capital? Y eso después de estar activo solo por 2 años. Es verdad, eso tampoco tiene sentido. Pero, ¿el contenido es sobre ese alquimista? Sí. Dice que esta vez recibió el título de conde. ¿Qué? ¿Conde? Hubo varias personas que recibieron títulos por explorar con éxito el Nuevo Mundo. Pero eso fue en los primeros días de la exploración del Nuevo Mundo. Además, los casos de recibir un título tan alto como el de conde se podían contar con los dedos de la mano. Debe estar la Casa Real Española y la Casa de Alba detrás de esto. De lo contrario, es una velocidad imposible. Aunque Walsingham tenía un pensamiento más amplio en comparación con la gente de esta era, él también era un hombre del siglo XVI. La verdad sobre Rubén estaba en una categoría inalcanzable para su imaginación. Entonces, ¿significa que la expedición fue en realidad instigada por la Casa Real Española o la Casa de Alba? Probablemente. No pueden darle un puesto tan alto como el de conde a un tipo sin logros. Ciertamente, eso parece. Walsingham lo pensó por un momento y luego abrió la boca. ¿El pueblo natal de ese tipo era Vigo? Sí, así es. Contacta a la madre patria y pídales que envíen personal. Tipos inteligentes. No importaba cómo lo pensara, las acciones de Rubén eran demasiado inusuales como para descartarlo como un simple alquimista brillante. Capítulo 102. A mediados del siglo XVI, los nobles españoles tenían el poder de controlar los caminos y las redes de transporte de sus pueblos. Lo mismo ocurría en la ciudad portuaria de Vigo. Ese día, los caballeros y soldados privados del vizconde de Dioca controlaban la vía central. Como no era algo frecuente, los residentes no se quejaron mucho. Al contrario, se dedicaron a especular con entusiasmo sobre quién podría venir. ¿Quién será el alto cargo que viene esta vez? El vizconde de Dioca era el único noble de alto rango que podían ver. E incluso a él solo lo veían durante los grandes eventos que se celebraban 1 o 2 veces al año. Por lo tanto, la visita de un noble de alto rango era el interés primordial de la gente del pueblo.
A juzgar por este control tan estricto, ¿será acaso el marqués de Astorga quien nos visita? El marqués de Astorga era el tío del vizconde de Dioca y el jefe de la casa de Osorio. Ay, el marqués vino hace 2 años, ¿no? ¿Va a venir otra vez tan pronto? Piénsalo. ¿Cuánto ha cambiado Vigo de la Vigo de hace 2 años? Tanto los bienes que entraban y salían del puerto como la población flotante habían aumentado a un nivel incomparable con hace 2 años. Por supuesto, todo era un cambio provocado por Rubén, pero la gente del pueblo no sabía ese detalle. Eso es cierto. Aún así, vino hace 2 años, no creo que vuelva a venir. Entonces, ¿quién crees que viene? ¿No será un alto cargo de la Casa de Lemos? La Casa de Lemos era una familia noble que poseía vastos territorios que se extendían por el oeste y el centro de Galicia, a la que pertenecía Vigo. ¿Por qué la Casa de Lemos? Piénsalo. ¿Qué tan grande es el territorio de la Casa de Lemos? Es enorme. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¡Qué impaciente eres! Te digo que pienses. Ah, deja de pensar y solo explícamelo. La Casa de Lemos produce una enorme cantidad de cultivos y vino, pero ¿no les falta un puerto para venderlos? Ah. Entonces están planeando usar nuestro puerto de Vigo. Exacto. Nuestro puerto ha progresado muchísimo, ¿no? Con una suposición razonada, la gente esperaba la llegada de un noble de alto rango de la Casa de Lemos. Oh, ya viene. Ya viene un alto noble. ¿Qué? Vamos a ver rápido. Además de ellos, la calle estaba llena de gente que se había reunido para ver al noble de alto rango. Es la procesión del conde Rubén. Todos, despejen el camino. Ante el grito del capitán de los caballeros del vizconde de Dioca, la gente mostró expresiones de desconcierto. Rubén, si no me equivoco. Incluso aquellos que no estaban directamente relacionados con Rubén sabían quién era. Era famoso por ser el dueño de la casa de té y el alquimista del vizconde de Dioca. Pero Rubén era, después de todo, un plebeyo. Habían oído rumores de que se había ido de expedición al Nuevo Mundo, pero no había forma de que regresara convertido en conde en tan solo unos años, por lo que debía ser otra persona distinta al Rubén que conocían. Sin embargo, ¿quién era ese noble de alto rango llamado Rubén? La confusión de la multitud no hacía más que aumentar. Tras llegar a su pueblo natal, Rubén había enviado una carta al vizconde de Dioca informándole de su situación y de su visita. Quería evitar cualquier situación que pudiera causar problemas. Aunque había temido que el vizconde pudiera envidiarlo o no reconocerlo como conde, resultó ser una preocupación infundada. El problema era que la bienvenida era demasiado extravagante de lo esperado. No era esto lo que quería, ¡ay, qué vergüenza! Aún así, no podía ignorar la cortesía del vizconde de Dioca, así que se dirigió a la fortaleza escoltado por caballeros y soldados. El vizconde de Dioca salió hasta la puerta principal de la fortaleza para recibir a Rubén. Conde Rubén. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Aunque Rubén había sido uno de sus residentes, el vizconde de Dioca lo trató como a un conde. Pensó que la elevación de Rubén, un plebeyo, al rango de conde, solo podía ser por la voluntad de Felipe II y la Casa de Alba. Oponerse a Rubén sería como convertir a la Casa Real y a la Casa de Alba en enemigos al mismo tiempo. El vizconde de Dioca quería evitar algo así a toda costa. Además, tenía mucho que recibir de Rubén, incluida la pólvora, por lo que debía mantener una buena relación. Tenía la intención de tratar a Rubén como conde a menos que la casa de Osorio le ordenara lo contrario. Agradezco mucho la cálida bienvenida, vizconde. Originalmente, quería movilizar a los residentes y esparcir pétalos de flores, pero se me acabó el tiempo y no pude prepararlo. Ay, no es necesario. Aunque me haya convertido en conde por la gracia de su majestad el rey, estuve bajo su mando en el pasado, ¿no? La gente seguramente hablaría mal. Para ser exactos, no quería sentirse como un animal enjaulado cada vez que venía a Vigo. Pero eso ya no es cosa del pasado. El Rubén del pasado también soy yo. Por favor, evite las bienvenidas excesivas. No quiero que la gente me critique por ser un ingrato. Si lo dice así, lo entiendo. Entremos, por favor. He preparado un banquete. La cena se desarrolló en un ambiente cordial. Por lo general, Rubén hablaba de las cosas que le habían sucedido, y el vizconde de Dioca reaccionaba.
Ha sido reconocido por sus logros y ya se ha convertido en conde con solo la primera exploración. Me pregunto si no se convertirá en duque cuando complete la exploración por completo. Aunque lo dijo en broma, no era algo que no quisiera. Esta era también una de las razones por las que estaba tratando bien a Rubén. ¿Cómo podría aspirar a tanto? Simplemente estoy agradecido por la gracia del Señor y de su Majestad. A propósito, ¿cómo van las obras de expansión del puerto? Rubén se había ido después de encargar la expansión del puerto y de entregar una gran suma de dinero. Lo hemos construido para que 15 galeones grandes puedan atracar. Pero, ¿qué es ese galeón negro? Parecía que zarpó solo con un galeón grande. Hubo un gran revuelo en Vigo, al igual que cuando la flota provincial de Cádiz descubrió el galeón negro. Como la maniobrabilidad de los galeones grandes es algo deficiente, construí nuevos barcos más adecuados para el combate. ¿Los construyó usted mismo? ¿3 galeones en menos de 2 años? Realmente es asombroso. Gracias. Usted también ha ampliado maravillosamente el puerto en tan poco tiempo. Pero, ahora que la ampliación del puerto ha terminado, los artesanos que se dedicaban a esto tienen menos trabajo, ¿verdad? Así es, me temo. La reducción del trabajo era una lástima no solo para los artesanos, sino también para el vizconde de Dioca. Después de todo, Rubén pagó la mayor parte de los salarios de los artesanos. Como estos artesanos pagaban impuestos y consumían dentro de Vigo, las finanzas se habían vuelto solventes, pero ahora los buenos tiempos se terminaban. Entonces, ¿podría contratarlos? Necesito muchos artesanos porque estoy preparando un nuevo negocio en Málaga. Mientras los artesanos estén de acuerdo, será posible. Aunque los artesanos trabajaran en Málaga, sus familias se quedarían en Vigo. La mayor parte del dinero que ganaran lo enviarían a Vigo para sus familias, por lo que no importaría si trabajaban en Málaga, siempre y cuando fueran contratados. Negociaré con los artesanos directamente. Se podían conseguir trabajadores en Málaga, pero los artesanos eran diferentes. No podían simplemente dejar sus trabajos actuales, sin importar cuánto dinero les ofrecieran. Me da curiosidad saber qué otro negocio va a emprender. Se lo diré cuando tenga la configuración más completa. Aunque no le importaba decírselo ahora, Rubén quería terminar la cena. Quería ver a Padil, Filaón, Cobón y a los otros que se quedaron en el continente. Rubén conversó con el vizconde de Dioca hasta que éste no se sintiera ofendido e inmediatamente se dirigió a la mansión. Padil. Saludo a mi señor. ¿Por qué has adelgazado tanto? ¿Quién te está haciendo pasar trabajo? Ah, creo que he adelgazado un poco tratando de procesar la avalancha de pedidos de aspirina. Aún así, tienes que cuidar tu salud. Lo siento. Tendré más cuidado en el futuro. No te estoy regañando, así que no te deprimas. Rubén le dio una palmada en el hombro a Padil y luego le dijo a Filaón. ¿Cuánto tiempo? Saludo a mi conde. Ah, con toda la gente mirando, no puedo pedirte que actúes como antes, pero sabes que siempre somos amigos, ¿verdad? ¿Cómo podría atreverme a ser amigo de su señoría el conde? Si te pones así, me quedaré sin amigos. No te obligaré, pero espero que al menos sigas pensando en mí como antes. La razón fundamental por la que Rubén se esforzó tanto en ganar dinero, expandir su influencia y convertirse en conde era para vivir feliz con su madre y las personas que lo rodeaban. Perder a sus amigos por haberse convertido en conde sería invertir el orden de las prioridades. Entendido, mi conde. Pero, tanto tú como Cobón, ¿por qué tienen los ojos tan rojos? No parecía que tuvieran los ojos enrojecidos por la emoción de ver a Rubén después de mucho tiempo. A simple vista, era evidente que estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. Antes de que su señoría Rubén llegara, no dormimos bien por varios días tratando de organizar el nuevo plan de negocios. Si ustedes dos hacen esto, pareceré un jefe malvado. Tienen que tomarse un descanso. No, no lo es. Solo queríamos mostrarle lo que habíamos logrado. Está bien. De ahora en adelante, no se esfuercen tanto sin dormir. Por lo pronto, entremos y veamos de qué se trata. Yo también tengo cosas que contarles sobre el nuevo negocio que estoy preparando. Sí, le acompañamos. Rubén se dirigió al interior y lo primero que le preguntó a Padil fue: ¿cuánto dinero hemos ganado con la aspirina? 38,527 escudos.
Oh, ganamos más de lo esperado. Eso es suficiente capital para comenzar un nuevo negocio. Muy bien hecho. Rubén había esperado alrededor de 30,000 escudos. Planeaba usar ese dinero para comenzar la construcción de la infraestructura en Málaga, pero con un capital tan generoso, sintió que podría acelerar un poco las cosas. Gracias. A propósito, planeo construir un gran complejo de alojamiento en Málaga. Una vez que las instalaciones estén terminadas, montaremos otra fábrica de aspirinas allí, así que seleccionen gente de confianza y denles un poco más de capacitación. Sí, entendido. Lo siguiente fue el nuevo plan de negocios de Philaon y Cobón. Entonces, ¿qué negocio están preparando? En primer lugar, hemos abierto casas de té en todas las ciudades principales que su señoría Rubén ordenó. Sin embargo, estamos recibiendo constantes solicitudes de los nobles de las ciudades medianas y pequeñas para que abramos casas de té en sus ciudades también. Abrir casas de té en ciudades pequeñas es demasiado. Sí. Por eso, si su señoría Rubén lo permite, estamos pensando en venderles las hierbas secas directamente a los nobles de las ciudades medianas y pequeñas. Oh, no está mal. Pero, ¿tienen el volumen suficiente? Si vendían las hierbas secas a ellos y luego no podían suministrar a la casa de té, la pérdida sería aún mayor. Por eso, estamos expandiendo de forma masiva las plantaciones de hierbas. Ah, por eso la plantación creció tanto. Sí, así es. Si su señoría Rubén lo permite, queremos proceder de inmediato. El volumen es suficiente. ¿Y cómo piensan venderlo? Planeamos venderlo con un contrato anual a un costo mínimo de 500 escudos. ¿En serio? ¿Cuántos clientes potenciales hay? Hasta ahora, hemos identificado 72 familias. ¿Qué? ¿Están seguros? Si fueran 72 familias, el contrato mínimo ya serían 36,000 escudos. Sí. Este es el número de familias con voluntad de comprar confirmada y capacidad económica verificada. Vaya, justo cuando necesitaba mucho dinero, ustedes hicieron un gran trabajo. Prosigan de inmediato. Rubén había pensado que sería suficiente si Philaon y Cobón simplemente completaban las tareas que él les había asignado. Aunque él los había entrenado, hacer negocios con nobles no era fácil. Pero la habilidad de negocios de Philaon y Cobón resultó ser mejor de lo que Rubén había anticipado. Gracias a esto, no solo el negocio hotelero, sino también la batalla de Lepanto podrían llevarse a cabo de manera mucho más fluida. Capítulo 103. Con el patrocinio de Rubén, Galileo pudo recibir la guía de talentosos maestros. Al principio, lo que más le entusiasmaba era aprender medicina. Fue porque había visto a su hermano menor superar una crisis mortal y quería proteger a su familia. Pero, después de entrar en contacto con la filosofía natural, ciencia, su corazón cambió. Desde entonces, consiguió y leyó libros de filósofos naturales famosos. Sin embargo, cuanto más estudiaba, más preguntas le surgían. Además, la mayoría de las veces, ni siquiera los maestros que Rubén había invitado conocían las respuestas a sus preguntas. Así que anotó numerosas preguntas y esperó a que llegara Rubén. Porque sentía que Rubén sí sabría darle las respuestas. Por eso, cuando escuchó la noticia de que Rubén había llegado, quiso correr de inmediato. Pero Vincenzo, el padre de Galileo, le advirtió severamente que no le hiciera preguntas a Rubén. Porque ahora no era un simple patrocinador, sino un noble de alto rango, un conde. Por esa razón, Galileo se limitaba a observar en silencio cómo Rubén hablaba con los adultos. Señor Welger, por favor, cree las mejores decoraciones de vidrio que pueda. Se usarán para decorar los alojamientos más lujosos, así que no escatime en gastos de materiales y úselos a su antojo. Sí, entendido. Déjelo en mis manos. Rubén se puso al día rápidamente y estaba ocupado discutiendo el próximo negocio. Después de continuar hablando de negocios por un rato, le dijo a Vincenzo. ¿Hay algún inconveniente en sus actividades musicales? No. Gracias al apoyo activo de su señoría el conde, he podido concentrarme por completo en mi trabajo musical. Además, la señora también tiene una habilidad sobresaliente, por lo que el simple hecho de tocar juntos es de gran ayuda. Vincenzo, que ya era respetuoso con Rubén por ser su patrocinador. Pero ahora que se había convertido en un noble de alto rango, un conde, le mostraba aún más respeto. Me alegra.
Por cierto, planeo llevar a mi madre al Nuevo Mundo después de terminar este itinerario, y me gustaría que usted, Vincenzo, también nos acompañara. ¿Al Nuevo Mundo? La imagen del Nuevo Mundo para quienes vivían en el continente no era muy buena, por lo que la reacción de Vincenzo era natural. Por supuesto, no es una obligación. A cambio, si va al Nuevo Mundo, le daré una mansión donde pueda vivir con su familia y también lo nombraré profesor del departamento de música. La escuela que Rubén planeaba crear se centraría, por supuesto, en la ciencia, pero también tenía la intención de abrir departamentos para disciplinas culturales como la música. Porque la música era un medio tan excelente como la religión para unir a la gente. Tanto así. Es lo menos que puedo hacer para reclutar a alguien tan maravilloso como usted, Vincenzo. Era un trato verdaderamente excepcional. Además, iba más allá del simple patrocinio y le prometía un trabajo. Le hubiera gustado aceptar de inmediato, pero la opinión de su familia también era importante. No era una simple mudanza, sino una migración al Nuevo Mundo. ¿Puedo decidirlo después de consultarlo con mi familia? Por supuesto. Tardaré unos 4 o 5 meses en volver después de terminar mis asuntos urgentes, así que tómese hasta entonces para decidir. Gracias. A este paso, no estaba claro si la familia de Vincenzo se mudaría al Nuevo Mundo. No puedo permitirme perder a un segundo Giordano. En los planes a largo plazo de Rubén, Galileo, el hijo de Vincenzo, era una presencia indispensable. Tenía que hacer que Vincenzo no tuviera más remedio que venir al Nuevo Mundo. Rubén terminó su conversación con Vincenzo y se dirigió a Galileo, que estaba sentado tranquilamente a su lado. Galileo, ¿tú también has estado bien? Ante la pregunta de Rubén, quiso soltar todas las preguntas que había estado guardando. Pero, como recordaba lo que le había dicho su padre, se contuvo y respondió como le habían indicado. Sí. Gracias a la benevolencia de su señoría el conde, no solo he vivido cómodamente, sino que también he podido recibir la guía de excelentes maestros. Era evidente que le habían enseñado a responder así. No tengas miedo y habla con comodidad. Era comprensible, ya que Galileo tenía una edad que, en la Corea moderna, equivaldría a estar entrando en la escuela primaria. Sí. ¿No has tenido ninguna pregunta mientras estudiabas? Pregunta lo que sea, está bien. Galileo ya tenía muchas preguntas. Sin embargo, recordando las palabras de su padre, miró de reojo a su padre. Vincenzo negó con la cabeza hacia Galileo. Rubén, leyendo el ambiente, continuó. Si hubieras estudiado con esmero, es natural que tuvieras preguntas. Lo que implicaba que, si no tenía preguntas, no había estudiado con esmero. Era una provocación que probablemente no habría funcionado si Galileo hubiera sido 5 años mayor, pero el aún joven Galileo cayó de inmediato en la provocación de Rubén. Ah, no es eso. Sí tengo preguntas. Ah, ¿sí? ¿Cuáles? Galileo, ya desatado, lanzó una pregunta que había hecho a varios maestros, pero de la que no había recibido una respuesta plausible. ¿Por qué existen la marea baja y la marea alta en el mar? ¿Ya se pregunta sobre esto? Galileo llegó a una conclusión sobre el fenómeno de las mareas en su libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, publicado en 1632. Aunque, por supuesto, presentó una respuesta incorrecta, que se debía al movimiento de la Tierra, es decir, su rotación y traslación. Lo que sorprendió a Rubén fue que el joven Galileo ya tuviera dudas sobre el fenómeno de las mareas. ¿Y tú, por qué crees que ocurre? Creo que es porque la Tierra se mueve. Se lo mostraré. Galileo vertió agua en un plato y comenzó a moverlo de lado a lado. ¿El plato es la Tierra y el agua es el mar? Sí. Eso es. Hasta ahora, todos los maestros que habían escuchado sus ideas le habían regañado, diciendo que no hiciera cosas inútiles. Pero como Rubén continuaba la conversación con interés, Galileo se entusiasmó. Por supuesto, Rubén también estaba entusiasmado. Porque estaba presenciando en persona el proceso de crecimiento de Galileo, un científico que admiraba. Cuando mueves el plato de lado a lado, el agua baja por un lado y sube por el otro, ¿verdad? Pensé que tal vez la marea baja y la marea alta también se producen por eso. Rubén acarició la cabeza de Galileo y dijo. Es una idea excelente. El movimiento de la Tierra es una de las razones que crean la marea baja y la marea alta, pero hay una razón más importante. ¿En serio? ¿Cuál es?
La causa principal del fenómeno de las mareas era la gravedad de la Luna. Pero además de eso, había otras razones. La gravedad del Sol, la rotación de la Tierra, los cambios en la distancia entre la Tierra y la Luna, la profundidad del océano y la topografía de la costa. El problema era que, para explicar esto, tenía que hacerle entender el concepto de gravedad. Con Galileo, no parecía difícil hacérselo entender. El problema es que eso significa negar la cosmovisión católica. Según la fe católica, se creía que Dios creó el universo y le dio orden, por lo que los objetos en la Tierra estaban fijos en su lugar. Por eso, explicaban que la gente que vivía en el hemisferio sur no se caía al espacio. Aunque había ganado mucho poder en comparación con el pasado, no estaba en un nivel en el que pudiera negar la fe católica en un lugar público. Si lo digo abiertamente aquí, se armará un escándalo. La batalla de Lepanto no sería el problema. Podría tener que enfrentarme a la Inquisición. Además, no tenía intención de decírselo de inmediato. Porque este era el cebo para pescar a Vincenzo. Me llevaría demasiado tiempo explicarlo ahora, así que te lo diré la próxima vez. ¿Usted mismo, señor Rubén? Era una pregunta para la que ningún maestro le había dado una respuesta adecuada. Aunque no era de inmediato, Rubén dijo que le daría la respuesta. Sí, si vienes al Nuevo Mundo, te daré clases personalmente. No fue Galileo quien respondió a esas palabras, sino Vincenzo. ¿Habla en serio? A pesar de su corta edad, tiene este tipo de dudas, y aunque no es una respuesta perfecta, ha encontrado una por sí mismo. Si las circunstancias lo permiten, me gustaría enseñarle personalmente. Lo que esto significaba era: vengan al Nuevo Mundo. Entendido. Si su señoría el conde va a guiar a Galileo personalmente, estaría dispuesto a mudarme a un lugar incluso más lejano que el Nuevo Mundo. En la historia original, Vincenzo fue alguien que no solo se mudó, sino que invirtió toda su fortuna en la educación de Galileo. Que Rubén, que era como el mejor alquimista de la época, se ofreciera a educarlo personalmente, hacía que la migración al Nuevo Mundo no fuera un problema. Si es así, comience lentamente los preparativos para la mudanza. Sí, entendido. La migración de Galileo al Nuevo Mundo había sido un éxito, así que era hora de ir a contratar a los maestros arquitectos. El negocio hotelero era un proyecto que Rubén estaba preparando ambiciosamente. Naturalmente, planeaba construir el edificio de la más alta calidad, pero no estaba en situación de quedarse en Málaga y dirigir personalmente a los artesanos. Por eso, planeaba utilizar activamente a los maestros artesanos. Esta vez, intento construir un edificio de la más alta calidad sin restricciones en los costos de materiales. Ante las palabras de Rubén, los artesanos se agitaron. Era comprensible, ya que construir un edificio espléndido sin preocuparse por el dinero era el sueño de todo artesano. La ubicación donde se construirá el edificio es el puerto de Málaga. Sin embargo, tras las siguientes palabras de Rubén, el ambiente se apagó. Málaga era un lugar peligroso donde los piratas otomanos realizaban saqueos frecuentes. No es que no hubiera quienes perseguían sus sueños incluso si sus vidas corrían peligro, pero eran una pequeña minoría. Por supuesto, sé que Málaga es un lugar peligroso. Yo garantizaré su seguridad. Además, les pagaré el doble de la compensación que recibían cuando trabajaban en Vigo. Eran condiciones atractivas, pero no lo suficiente como para arriesgar la vida. Por supuesto, Rubén tampoco esperaba que los artesanos aceptaran solo con esto. Sacó su carta del triunfo, una que los artesanos no podrían rechazar. El diseño de la arquitectura será elegido entre los que ustedes dibujen. Y cuando el edificio esté terminado, erigiré un monumento en una gran lápida con el nombre del artesano que dibujó el plano, junto con los nombres de los artesanos que trabajaron en él. En esta época, también existían monumentos arquitectónicos. Sin embargo, solo incluían los nombres de los clientes o patrocinadores. Era muy raro que se incluyera el nombre del arquitecto. ¿De verdad incluirá nuestros nombres? Los únicos casos en los que se incluían nombres en un monumento eran, como mucho, al construir una catedral. Las únicas personas cuyos nombres figuraban en monumentos arquitectónicos privados eran un puñado de grandes maestros como Miguel Ángel. Por supuesto. Lo haré con una roca muy grande y sólida para que pueda ser visto por generaciones y generaciones. ¿Tiene el permiso del patrocinador? Aunque fueran maestros artesanos, seguían siendo plebeyos.
necesitaban confirmarlo porque era algo que podía ganarse la antipatía de los nobles. Lo construiré únicamente con mi dinero, ¿a quién necesito pedirle permiso? En cualquier caso, aquellos que deseen hacerlo, vengan a mi mansión mañana por la mañana. No tengo mucho tiempo, así que debemos partir hacia Málaga lo antes posible. Rubén estaba convencido de que, con estas condiciones, más de la mitad de los artesanos reunidos allí participarían. Rubén concluyó la conversación y estaba a punto de levantarse cuando un artesano dijo: Lo haré. Entonces, los otros artesanos a su lado también hablaron. Yo también lo haré. Y yo. Aunque el diseño que crearan no fuera elegido, podrían tener sus nombres, aunque fueran pequeños, en el monumento. Como artesanos, esto era algo por lo que valía la pena arriesgar la vida. Al final, los 7 maestros artesanos presentes expresaron su intención de participar en el negocio de Rubén. Excelente. Entonces, empaquen sus cosas y reúnanse en el puerto mañana por la mañana. Ya que todos dijeron que irían, no había necesidad de perder tiempo. A la mañana siguiente, los 3 galeones negros zarparon del puerto de Vigo. La diferencia con respecto a cuando partieron de Ropel era que esta vez, los 7 maestros artesanos y sus aprendices estaban a bordo. Primero a Málaga, por favor. Entendido. Málaga era una parada en el camino hacia Barcelona, donde estaban estacionadas las fuerzas navales españolas, incluidos Don Juan y Santa Cruz. Planeaba detenerse en el camino para revisar el terreno que le había sido concedido y trazar el esquema general del plan sobre qué tipo de edificio construir. Capítulo 104. Málaga estaba situada en el sureste de la península española y en el extremo occidental del Mediterráneo. Era una importante ruta comercial que conectaba Europa, el norte de África y Oriente Medio, y un pasaje crucial hacia el interior de España. Naturalmente, era un puerto muy importante tanto comercial como militarmente. A pesar de eso, Málaga aún no se había desarrollado. Esto se debía a que los residentes eran reacios a mudarse allí debido a los frecuentes saqueos de los piratas otomanos. Los comerciantes también utilizaban puertos de grandes ciudades como Barcelona o Valencia por la misma razón, por lo que el desarrollo comercial también era lento. En cambio, se utilizaba como fondeadero para los buques de guerra que combatían a los piratas. Rubén, al igual que en Vigo, planeaba tomar la delantera mientras aún no estaba desarrollada. Si puedo establecerme en Málaga, podré extender mi influencia hasta el Mediterráneo. Para ello, se reunió con el corregidor, el máximo administrador de Málaga. Soy Guinea, el corregidor de Málaga. Encantado, soy Rubén Kruger. Guinea no era un noble de alto rango, por lo que en la jerarquía estaba por debajo de Rubén, el conde. Sin embargo, el corregidor era un administrador provincial nombrado directamente por Felipe II, por lo que ostentaba un poder absoluto en Málaga. No obstante, como la carta de Felipe II indicaba que se le debía proporcionar a Rubén toda la ayuda incondicional necesaria, la actitud de Guinea era extremadamente cautelosa. Dijo que deseaba un terreno para construir un alojamiento de lujo. Sí, así es. ¿Hay algún lugar ya designado? Guinea señaló el mapa y dijo: Hay un solar vacío detrás del edificio de la administración de Málaga, se lo daré. Aunque los piratas ataquen, la guarnición de la administración lo defenderá. Vaya, se ha esforzado bastante. Ciertamente, en esa ubicación, no habría peligro a menos que toda la administración de Málaga fuera derrotada. Solo con ver esto, se podía saber qué pensaba Guinea de Rubén. Sin embargo, estaba lejos del mar, por lo que no era el terreno que Rubén deseaba. Rubén señaló la zona costera en el mapa y dijo: Agradezco su consideración, pero preferiría un terreno colindante con el mar que pueda desarrollarse como puerto. ¿Cómo? Eso es peligroso. Si por casualidad sufre algún daño por los piratas, no tendré cara para presentarme ante su majestad. A juzgar por la carta, se notaba que Felipe II apreciaba enormemente a Rubén. Era natural que Felipe II se enfureciera si ese Rubén era atacado por piratas. A diferencia de los nobles de alto rango, Guinea era un funcionario designado, y si perdía la confianza de Felipe II, su carrera política podría terminar en ese instante. Tenía que garantizar la seguridad de Rubén a toda costa. No estará bien, ya que los piratas otomanos están ahora reunidos en la isla de Chipre.
Los piratas otomanos estaban todos reunidos para conquistar la isla de Chipre, por lo que la piratería estaba temporalmente suspendida. Es así por ahora, pero cuando termine la guerra, comenzarán a merodear de nuevo. Era de sentido común saberlo, incluso sin tener conocimientos militares. Era imposible que Rubén no supiera este hecho. Está bien. Es suficiente con tener tiempo para construir una fortaleza defensiva antes de que los piratas empiecen a hacer de las suyas. Aunque planeaba construir una fortaleza defensiva por si acaso, tenía otra razón en la que confiaba. Debo hacer que pierdan todos sus barcos en la batalla de Lepanto y que no puedan construir barcos por un tiempo. Planeaba no solo una simple victoria en la batalla de Lepanto, sino destruir los astilleros para que los otomanos no pudieran volver a amenazar el Mediterráneo por un tiempo. Por supuesto, con el tiempo reconstruirían los astilleros y reunirían una flota de nuevo, pero para entonces, él ya estaría completamente preparado. Los piratas son tipos más peligrosos de lo que piensa. El sentido común no funciona con ellos. Por su seguridad, sería mejor que reconsiderara construir en la costa. Guinea, que no conocía los planes de Rubén, seguía intentando disuadirlo. Como no podía persuadirlo con algo que aún no había sucedido, inventó una excusa plausible. Yo también me he enfrentado a piratas ingleses y franceses mientras exploraba el Nuevo Mundo. Pero los repelí sin una sola baja. ¿De verdad? Ya era increíble que un barco de exploración derrotara a un corsario, pero era difícil de creer que lo hiciera sin una sola baja. Si tiene dudas, puede comprobarlo con mis soldados y marineros. Ante el tono decidido de Rubén, Guinea respondió nervioso. ¿Tú dudas? ¿Cómo podría dudar de usted, señor Rubén? Es solo que estoy preocupado, así que por favor no me malinterprete. Rubén también sabía que él estaba preocupado por él. Después de todo, le había ofrecido lo que sería la joya de la corona de la tierra según los estándares de la época. Pero como le molestaba que la conversación se alargara, habló con firmeza. Como sabrá, señor Guinea, hace poco recibí el título de conde. Sí, también he oído la noticia. Aunque sea tarde, felicidades. Gracias. Rubén hizo una reverencia y continuó. Ya que Su Majestad me ha concedido el título de conde, tengo la intención de cumplir con los deberes de un noble. Si dice deberes de noble, ¿a qué sé? Aunque vaya a establecer un negocio de alojamiento de lujo en Málaga, también protegeré la ciudad de los piratas en la medida de mis posibilidades. Ya veo, creo que entiendo por qué Su Majestad le concedió el título de conde. Era una excusa plausible para estacionar tropas, pero era cierto que tenía la intención de proteger la ciudad de los piratas. En cualquier caso, por esa razón, me estableceré en la costa. Si esa es la razón, no puedo disuadirlo más. Aún así, si necesita algo, por favor dígamelo. El mayor problema de Málaga eran los piratas. No había razón para no ayudar a alguien que ofrecía su ayuda para defenderse de dichos piratas. Incluso si no fuera por eso, estaba la carta de Felipe II, y una construcción a gran escala en Málaga requeriría mucha mano de obra. Naturalmente, los residentes recibirían un salario y los impuestos aumentarían. Era lógico que lo apoyara activamente. Entonces, hay algo que me gustaría pedirle. ¿Qué sería? Voy a construir un puerto cerca del alojamiento, y me gustaría que me diera permiso para que solo mi flota pueda usarlo. Por supuesto, lo construiré con mis propios fondos. Si lo construye con sus propios fondos, por supuesto que debo darle permiso. Más importante que el hotel era el uso exclusivo del puerto. En caso de emergencia, los buques de guerra debían poder utilizarse según la voluntad de Rubén. Afortunadamente, este asunto pudo resolverse sin mayores problemas. Rubén inspeccionó el terreno con el administrador que Guinea le asignó y luego regresó a su alojamiento. Y reunió a los 7 maestros artesanos. He conseguido el terreno para construir el edificio. Ahora es el momento de decidir qué diseño de edificio construiremos. Ante las palabras de Rubén, los artesanos tragaron saliva. Demba, recoge los planos. Sí, mi señor. Rubén comenzó a examinar detenidamente los planos que Demba recogió. Oh, este es de estilo renacentista. La arquitectura renacentista era un estilo que revivía los estilos arquitectónicos clásicos y de la antigua Grecia, caracterizado por la simetría, la proporción y el diseño horizontal. Este es de estilo gótico.
El estilo gótico, a diferencia del renacentista, se caracterizaba por enfatizar la verticalidad y el contraste. Este es de estilo manierista y este es de estilo plateresco. Ya fuera porque eran conscientes el uno del otro o porque originalmente habían estudiado estilos diferentes, no había ni un solo estilo que se repitiera entre los 7 planos. Todos me gustan, pero, supongo que esta vez será mejor uno que se pueda construir rápido. Rubén lo pensó durante un buen rato y luego escogió el plano de estilo renacentista. El edificio que construiremos en Málaga será con el diseño del señor Brem. Naturalmente, el responsable de esta construcción será el señor Brem. Ante las palabras de Rubén, Brem se levantó de un salto y expresó su gratitud. Gracias, su señoría el conde. Lo consideraré el honor de mi vida, no, de mi familia. Los otros 6 artesanos tenían expresiones de decepción, pero felicitaron al elegido, Brem. Es bueno ver eso. Los que no fueron elegidos esta vez, no se decepcionen demasiado. Los planos que me han dado hoy los construiré uno por uno en otras ciudades en el futuro. Por supuesto, eso bajo la premisa de que esta construcción se termine perfectamente. No era una decisión tomada solo por el bien de los artesanos. A diferencia de las casas de té, que tenían interiores implementados de la forma más idéntica posible, planeaba construir los hoteles en estilos diferentes. Para que cada sucursal presumiera de un encanto diferente, y la gente con dinero las visitara como parte de un recorrido turístico. Aunque había otra intención, fue una decisión tomada porque los diseños de los artesanos eran excelentes. Naturalmente, los artesanos quedaron atónitos ante la decisión de Rubén. Exclamación de cierre. La razón por la que Rubén eligió el diseño de Brem fue porque el estilo renacentista tenía la dificultad de construcción más baja de los 7 planos. El estilo renacentista tenía una simetría geométrica y una estructura simple, por lo que su dificultad de construcción era menor en comparación con otros estilos. Rubén continuó hablando a los sorprendidos artesanos. Hablaremos de los detalles más tarde, por ahora, concentrémonos en Málaga. Sí. Haremos nuestro mejor esfuerzo. La decepción de haber sido rechazados duró poco. Al pensar que el edificio que diseñaron se construiría y que sus nombres quedarían grabados en un monumento, se llenaron de motivación. Por lo pronto, el período de construcción es de 2 años. ¿2 años? Eso es demasiado corto. Lo que Rubén quería era un edificio de la más alta calidad. Un período de 2 años era totalmente insuficiente. De entrada, invertiré 30,000 escudos en la construcción de los cimientos. De tanto. Era insuficiente como costo total, pero una cantidad enorme si se pensaba solo en los cimientos. Por supuesto, no es para los cimientos de un solo edificio. Por favor, construyan los cimientos para el puerto, la fortaleza defensiva y 5 edificios. Aún así, 30,000 escudos era una cantidad bastante generosa para los cimientos. Brem, quien estaba a cargo de la construcción de Málaga, habló en representación. Cuanto más fondos, mejor, pero 30,000 escudos es demasiado. Usen la mayor cantidad de trabajadores posible. Está bien si los contratan de otras ciudades. Lo que quiero no es ahorrar costos, sino construir el mejor edificio lo más rápido posible. Es posible. No podía predecir cómo cambiaría la historia después de la batalla de Lepanto. Tenía que estacionar tropas en el continente lo antes posible, por lo que, aunque costara más dinero, debía adelantar la finalización. Si los fondos son suficientes, será posible. Compren también materiales en abundancia para que no falten. Si sobra, los usaremos en otras ciudades. ¿Cuándo podrá darnos el dinero para los materiales? Rubén repasó brevemente sus planes futuros antes de responder. En 3 meses como pronto, o 4 meses como tarde, les daré 100,000 escudos. ¿Es suficiente? La cantidad es más que suficiente. Pero si es en 3 meses como pronto, el período de construcción se alargará. En esta época, el transporte requería mucho tiempo. Gracias a que era una ciudad portuaria, era posible el transporte marítimo, pero naturalmente, llevaría mucho tiempo desde la firma del contrato hasta la recepción. Cierren el contrato lo antes posible, usando mis galeones como garantía. Sus galeones. De todos modos, puedo conseguir los fondos, así que no se preocupen. Ustedes solo tienen que preocuparse por cómo construir el edificio perfectamente y rápido.
Rubén confiaba en que podría conseguir más dinero de una de las familias, Medicio Fugger, que los 500,000 escudos que le había mencionado a la duquesa de Alba. Rubén, habiendo obtenido lo que quería en Málaga, dejó a 10 soldados para la seguridad. Su misión es escoltar a los artesanos. Pueden hacerlo, ¿verdad? Déjelo en nuestras manos. Les daré 5 cañones medianos y 10 mosquetes de percusión, así que no me decepcionen. Como los piratas de gran escala estaban todos desplegados en la batalla de Chipre, esto sería suficiente para la defensa. Tampoco había preocupación por los mosquetes de percusión, ya que, aunque fueran robados, no tendrían sentido si no se podía fabricar fulminato de mercurio. Todos, prepárense para zarpar. Ahora era el turno de ir a encontrarse con los protagonistas de la batalla de Lepanto. Capítulo 105. Don Juan era un hijo ilegítimo nacido cuando Carlos V recorría el Sacro Imperio Romano Germánico. La madre de Don Juan, que cautivó el corazón de Carlos V, quien gobernaba la mitad de Europa, era una música de gran belleza. Don Juan, que heredó la belleza de su madre, creció sin saber que su padre era Carlos V. Entonces, un día, un hombre cubierto de oro, empezando por una armadura dorada, vino a buscarlo y le dijo: «Así que tú eres mi hermano. Ven conmigo». Ese hombre que se hacía llamar su hermano mayor era Felipe II. Después de eso, la vida de Don Juan cambió por completo. En una dirección muy positiva. Toda la gente de la familia real apreciaba a Don Juan. Su apariencia sobresaliente y su personalidad sociable fueron de gran ayuda, pero la razón más decisiva fue que era el hermano de Felipe II. Por lo tanto, Don Juan estaba sinceramente agradecido a Felipe II, su hermano mayor y rey. Felipe II también adoraba a su hermano menor. Le concedía cualquier cosa que quisiera. Pero esta vez no fue así. Don Juan quería mover activamente al ejército y subyugar a los piratas otomanos que atacaban la isla de Chipre, pero Felipe II no se lo permitió en absoluto. Al contrario, enviaba gente para insistirle continuamente que no moviera el ejército bajo ningún concepto. Por eso, esta vez, Don Juan se sentía resentido con su hermano. ¿Por qué demonios mi hermano no me permite zarpar? Ante la ira manifiesta de Don Juan, el ayudante respondió, sin saber qué hacer: «Cálmese, Alteza». Ciertamente, las intenciones de Felipe II eran incomprensibles, pero el ayudante también sabía que, a este paso, él sería el que recibiría el castigo. Era comprensible, ya que las palabras y acciones de Don Juan eran claramente un delito de lesa majestad. Por supuesto, Don Juan no sería castigado porque era el hermano adorado de Felipe II, pero él no. Recibiría un gran castigo por la razón de no haber asistido adecuadamente a Don Juan. Tenía que calmar a Don Juan de alguna manera. Incluso en este mismo momento, los católicos de la isla de Chipre deben estar siendo ultrajados por los infieles otomanos. ¿Cómo puedo calmarme? ¿No será que su majestad tiene algún plan ingenioso? Admito las brillantes estrategias de mi hermano, pero si la isla de Chipre cae, no tendrá sentido. Eran palabras correctas, pero asentir a ellas sería un acto de insulto indirecto a Felipe II, por lo que el ayudante no pudo continuar hablando. Mientras Don Juan seguía resoplando de ira, un funcionario de bajo rango se acercó a informarle. El conde Rubén solicita una audiencia con su Alteza. ¿El conde Rubén? Rubén, me suena haber oído ese nombre en alguna parte. No era posible que no conociera a un noble de tan alto rango como un conde. Sin embargo, la persona llamada conde Rubén no estaba en la memoria de Don Juan. Lo curioso era que el nombre Rubén sí le resultaba familiar. Es el dueño de la popular casa de té. Ah. El que se fue de expedición al Nuevo Mundo solo con su propio capital. Pero, ¿por qué es conde? La noticia de la concesión del título a Rubén aún no había llegado a Barcelona. Se dice que recibió el título de conde como recompensa por el éxito de su expedición. Vaya, parece que no solo nació con talento para los negocios. Es ciertamente asombroso, pero, ¿por qué querrá verme? Ha traído una carta de su majestad. En ese momento, el semblante de Don Juan se crispó. Ja, otra vez, otra vez. Antes de que palabras duras salieran de la boca de Don Juan, el ayudante lo interrumpió. Aún así, ha traído una carta de su majestad, debería al menos recibirlo. ¿Realmente necesito verlo? De todos modos, dirá lo mismo de siempre.
Felipe II ya había enviado varias cartas insistiendo en que no moviera el ejército bajo ningún concepto. Aunque sentía curiosidad por la existencia de Rubén, no quería escuchar otro sermón. En ese momento, el funcionario que conocía la situación abrió la boca. No creo que sea la situación que preocupa a Su Alteza. ¿Cómo sabes eso? Porque el conde Rubén ha traído consigo 3 galeones completamente armados. Don Juan se levantó de un salto y gritó. ¿Qué? Tráelo de inmediato. Desde que llegó a Barcelona, esta era la sonrisa más grande que don Juan había mostrado. Como todos los piratas otomanos estaban desplegados en la batalla de la isla de Chipre, la travesía de Rubén fue muy tranquila. Ocasionalmente, se veían barcos que parecían ser pequeñas naves piratas, pero huían en el momento en que veían los galeones de Rubén. Le hubiera gustado acabar con todos ellos, pero como eran naves pequeñas, eran más rápidas que los galeones y la persecución era imposible. Decidió acabar con todos ellos más tarde, cuando navegara en una fragata, y se dirigió a Barcelona. Hubo una pequeña conmoción al ver los galeones negros, pero atracaron sin mayores problemas. Su Alteza Don Juan ha concedido la audiencia. Lo acompañaré. Gracias a la carta de Felipe II, la reunión con Don Juan no fue difícil de conseguir. En el lugar al que entró siguiendo al funcionario, estaba sentado Don Juan. Vaya, es mucho más guapo que en los retratos. Parecía haber heredado intactos los genes de su madre, que había arrebatado de un solo golpe el corazón de Carlos V, el soberano de Europa. Rubén Crujer saluda a Su Alteza Don Juan. A Don Juan no le bastó con una cara sonriente, sino que se levantó de su asiento para dar la bienvenida a Rubén. Ya he oído hablar mucho de la fama del conde. Tenía ganas de conocerlo, así que le agradezco mucho que haya venido a verme. Es un halago excesivo, Alteza. Es un honor que me dé una bienvenida tan cálida, a pesar de haber venido sin previo aviso. Primero, la carta de Su Majestad. La carta de Felipe II estaba llena de elogios hacia Rubén. Además, había una petición de que don Juan entablara amistad con él, ya que sus expectativas futuras eran aún mayores. Aún así, en la parte final de la carta, estaba la orden inequívoca de no mover el ejército imprudentemente bajo ningún concepto. Uf. Parece que Su Majestad todavía piensa que soy un niño. ¿Cómo podría pensar eso de Su Alteza, el almirante de la flota española, la armada más fuerte del mundo? Eran palabras agradables de oír, por lo que don Juan respondió con una sonrisa. Eso digo yo. Pero parece que Su Majestad también está intranquilo porque los nobles de alrededor insisten en que no he experimentado una batalla naval a gran escala. Eso es una contradicción. ¿Qué quieres decir? El mejor ejército no es el que gana guerras, sino el que las disuade. Es ridículo que le critiquen por eso, cuando la guerra está siendo disuadida gracias a que Su Alteza ha manejado la flota de manera excelente. No era enteramente gracias a don Juan, pero no eran palabras incorrectas. Al menos, no había creado problemas en su propia flota. Don Juan quedó muy complacido con las palabras de Rubén. Ja ja ja. Con razón Su Majestad me pidió que entablara amistad contigo. Tu forma de pensar es ciertamente diferente a la de los nobles que solo se dedican a la teoría de salón. Me halaga en exceso. No, lo digo en serio. Por cierto, me gustaría seguir manteniendo una relación cercana con el conde Rubén de ahora en adelante, ¿le parecería bien? Rubén se levantó de su asiento, hizo una reverencia y respondió. Es un honor, Alteza. Jaja, ahora eres mi amigo, así que no uses esas formalidades conmigo. Por cierto, ¿por qué has venido a verme? Y además, con 3 galeones armados. Mientras exploraba el Nuevo Mundo, me encontré con piratas ingleses y franceses. Don Juan apretó los puños y respondió. Esos desgraciados atroces. Aunque tuve suerte y los repelí, no hay garantía de que la suerte me acompañe en el futuro, por lo que he venido a visitar a Su Alteza y al Marqués de Santa Cruz para aprender tácticas de batalla naval. Rubén puso a don Juan al mismo nivel que Santa Cruz, el héroe naval de España. Era imposible que don Juan no estuviera de buen humor. Ja ja ja. Entonces has venido al lugar indicado. He encontrado a un amigo con el que conecto, sería una pena que faltara comida. Don Juan ordenó a su ayudante que preparara un banquete y continuó hablando con Rubén. Haré que preparen un lugar de inmediato, sigamos hablando mientras comemos. Sí, Alteza.
Definitivamente, tal como dicen los registros, es increíblemente sociable. Como no era muy diferente de los registros, no parecía que fuera a ser muy difícil hacer que Don Juan se moviera según los planes de Rubén. Mientras Rubén se reunía y entablaba amistad con Don Juan, el hombre más poderoso de España. Francis Drake, conocido como el Rey Pirata en la historia original, también estaba buscando a las personas poderosas de Inglaterra. Gracias por aceptar reunirse conmigo, Lord Burghley. La persona con la que Drake se estaba reuniendo era William Cecil, que trabajaba como asesor político de Isabel I. Ese año, recibió el título de barón de manos de Isabel, convirtiéndose en el primer Lord Burghley. Por eso, comenzaron a llamarlo Lord Burghley en lugar de Lord Cecil. ¿Cuánto tiempo? Burghley respondió con una expresión rígida. A pesar de eso, Drake no podía mostrar su disgusto. Porque, después de ser derrotado por la flota española, necesitaba el patrocinio de los nobles para volver a levantarse. Sin embargo, no había nobles dispuestos a patrocinar fácilmente a Drake, que había regresado apenas con vida. Esta vez, debo conseguir el patrocinio a toda costa. El orgullo no es lo importante. Drake quería tener éxito en su regreso y vengarse de España a toda costa. Si tan solo pudiera vengarse, estaba dispuesto a deshacerse de todo su orgullo. Felicidades por convertirse en varón. Gracias. Por cierto, ¿para qué querías verme? Drake se levantó de su asiento, hizo una reverencia y dijo. Lord Burghley. No, mi señor. Burghley, desconcertado, hizo que Drake se levantara. ¿Qué estás haciendo? Por favor, ayúdeme una última vez. Burghley también sabía por qué Drake había venido a buscarlo. Lo había rechazado varias veces, pero como venía insistentemente, se había reunido con él hoy para rechazarlo de forma tajante. Sin embargo, al ver a ese Drake, que era tan orgulloso, actuar de esa manera, su corazón se ablandó. Uf. No es que no conozca tu situación. Pero los daños de la batalla de San Juan de Ulúa fueron demasiado graves. Esa fue mi última derrota. ¿No lo perdiste todo por esa única vez? Drake y Hawkins eran apoyados no solo por los nobles ingleses, sino también por el Parlamento. Sin embargo, debido a la derrota en la batalla de San Juan de Ulúa, los nobles y la familia real que habían invertido no solo no obtuvieron ganancias, sino que perdieron toda su inversión. No lo he perdido todo. ¿No tienes ni un barco decente? ¿Qué es lo que te queda? Me queda mi vida. En la voz y expresión de Drake, se sentía una intención asesina que iba más allá del espíritu de lucha. Era una determinación en la que valdría la pena invertir una vez, si tan solo tuviera los medios. Pero no tenía los medios. Y la razón por la que no tenía los medios era precisamente Drake. Como sabrás, yo también estoy en una situación difícil porque perdí toda la inversión. Apenas ahora estoy empezando a respirar un poco. Yo también lo sé. No pido mucho. Un barco viejo de segunda mano estará bien. Regresaré habiendo tenido éxito sin falta. Burghley miró a Drake en silencio por un momento. De sus ojos, que no vacilaban en lo más mínimo, emanaba su determinación. Uf. Está bien. Gracias, mi señor. Gracias. Pero no puedo hacer una inversión como la anterior. Como dijiste, te conseguiré un barco pequeño de segunda mano. Con eso es suficiente. Según la historia original, Drake habría usado el barco que apenas consiguió aquí para saquear naves pequeñas mediante ataques sorpresa y así aumentar su poder. Con los sucesivos éxitos, habría recibido más inversiones y habría tenido éxito en un saqueo a gran escala en nombre de Dios, Panadad. Sin embargo, debido a Rubén, la historia había comenzado a distorsionarse. El mayordomo de Burghley entró e informó. Lord Burghley. Su Majestad la Reina ordena que traiga al señor Drake y al señor Hawkins a palacio. Fin del capítulo 105.